Saludos cordiales a quienes nos ven por este medio y a la espera de que todas y todos estén superando de la mejor forma la situación que nos ha generado esta pandemia. Como parte de nuestra campaña Conociendo Prevenimos, con su lema Cuidando nuestra salud psicológica, hoy tenemos el gusto de presentarles como primer invitado especial al doctor Marco Murueta desde México, con quien dialogaremos sobre temas de mutuo interés acerca de la salud psicológica. Les presentamos al señor Marco Murueta, quien es director en Psicología, Filosofía y Educación, creador de la teoría de la praxis, presidente de AMAPSI, exsecretario general de ULAPSI, expresidente de ALFEPSI, fundador de numerosas instituciones, autor de más de 12 libros y el investigador más prolífico de América Latina, con un gran reconocimiento a nivel internacional, quien ha visitado nuestra institución UACA en varias ocasiones. Doctor Murueta, agradecerle por el tiempo que nos va a dedicar durante esta actividad. Y seguidamente mi compañera María Jesús va a dar inicio con nuestras preguntas. Quiero agradecer la invitación a Jimena, la presentación, a María Jesús Mora Campos también, que están aquí, y a la doctora Patricia Celis, al rector también de la Universidad Autónoma de Centroamérica. Les agradezco mucho la posibilidad de participar en este proyecto. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Para iniciar, nos gustaría abrir el espacio para conversar con respecto al concepto principal del tema, es decir, ¿qué es la salud psicológica? Sí, es un concepto relativamente nuevo, que lo estamos postulando desde América Latina. Es un concepto que pretendemos que supere el tema de la salud mental porque pareciera que el problema está en el cerebro y que se habría que atenderlo con fármacos, con medicina y con confinamientos. Y la salud psicológica es un concepto más integral que hace ver la relevancia de los fenómenos psicológicos, la interacción, el entorno, la dinámica familiar, la dinámica laboral, la dinámica escolar, la dinámica en la comunidad. Todo eso está integrado en el concepto de salud psicológica. Si hay un problema de hacinamiento, es un problema de salud psicológica, no de salud mental. Si hay un problema de tránsito, de ruido, de mucho calor, mucho frío, de mucho aislamiento, es un problema de salud psicológica y no de salud mental. Entonces, claro, va a afectar a la salud mental, pero ya es un problema de salud psicológica y los psicólogos estamos mucho más preparados para atender ese tipo de problemáticas que los psiquiatras, quienes han estado postulando el concepto de salud mental y están al frente, al grado que el instrumento, el DSM, el Manual Estadístico de Diagnóstico de las Enfermedades Mentales, el DSM, en su versión número 5, que empieza desde los años 50, lo hicieron los psiquiatras. Las enfermedades psicológicas las han manejado y las han conceptualizado los psiquiatras dentro de su ámbito médico. Y se requiere, y estamos construyendo en América Latina a través del FEPSI, el Manual Latinoamericano de Salud y Enfermedades Psicológicas, con una lógica muy distinta, donde el machismo, la corrupción, la sobreresponsabilidad, la abnegación, el temor a amar, la incertidumbre son problemáticas psicológicas que están en este manual y que ya está en línea, está en proceso de desarrollo. Doctor Murueta, usted es creador y exponente de una teoría psicológica, la teoría de la praxis. Por ello nos gustaría preguntarle, desde su teoría, ¿cuál es el concepto de salud psicológica o la definición? Sí, la teoría de la praxis es una teoría muy desarrollada, ya tiene 40 años desarrollándose y podríamos decir que es es una teoría integrativa, no ecléctica, pero sí integrativa y que va más allá de la integración, postulando nuevas cosas, entre ellos el concepto de salud psicológica que es propio de esta teoría de la praxis y que tiene que ver, por ejemplo, con qué es la salud psicológica, pues el sentirse libre, el sentirse autónomo, que las reglas en las que te bases estés convencido de ellos. Lo contrario de la autonomía es la heteronomía, es decir, que alguien determina desde fuera lo que tú vas a hacer o la manera en que te debes comportar. La autonomía es cuando tú estás de acuerdo con las normas.
la sensación de que estás pudiendo hacer lo que quieres, avanzar en tus anhelos, que tienes anhelos, tienes aspiraciones y estás avanzando hacia ello. Eso es parte de la salud psicológica. Y el cuarto aspecto general de la salud psicológica es la satisfacción con la forma en que una persona está viviendo, al menos en los últimos 6 meses, que es lo que constituye el presente psicológico. Entonces, cuando se reúne esa sensación de libertad, autonomía, autocontrol y desarrollo y satisfacción con lo que se está haciendo, la persona está sana psicológicamente. Pero para lograr esos 4 criterios generales se requiere basarse en 26 criterios particulares. Por ejemplo, el tener autoestima, sentirse útil es la base de la autoestima, tener un grupo primario, que es casi siempre la familia, de 3 personas que esté esencialmente bien cohesionado, que haya amigos de confianza, que haya aspiraciones, que haya cierta ejecutividad, de que las aspiraciones se estén haciendo, que haya personas de confianza, que haya diversión, esparcimiento, convivencia, que haya flexibilidad, que haya tolerancia a la frustración, que haya asertividad para expresar lo que se quiere de una manera cordial y sin agresividad, para que haya racionalidad para no sentirse afectado por cosas que no afectan directamente, que haya autocuidado corporal, que haya generosidad, que las personas no tengan demasiados, no recuerden tanto lo que sueñan, porque los sueños contienen expresiones emocionales que no se han organizado suficientemente, que participe en actividades voluntarias de tipo social, que sepa tomar decisiones, que tenga habilidades sociales. Todas estas cosas que estoy diciendo, el alternar entre momentos de soledad, relaciones cercanas de 2 personas y momentos grupales, todos esos elementos son la base de los 4 primeros elementos que les mencioné, de sentirse libre, estar autónomo, tener el control de sí mismo y estarse desarrollando y de sentirse satisfecho con la vida. Entonces se necesitan estos 26 criterios, que se los dije muy rápido, para poder lograr esta sensación de salud psicológica. Que por cierto es la primera definición de salud. Si consideramos las definiciones de salud de la Organización Mundial de la Salud, ellos definen salud en general y salud mental de una manera no adecuada, no con una precisión. Por ejemplo, en la salud dicen que es la capacidad para sentirse bien continuamente y poder contribuir a la comunidad. Pero nosotros vemos que la salud psicológica no tiene que ser con siempre estar en un estado de bienestar, dice la OMS, sino que a veces hay malestares que justamente incitan a la superación. Imagínense que hay una pandemia o que hay una preocupación, hay un fallecimiento y la persona se siente bien, sería una no salud psicológica, sería una enfermedad psicológica. Entonces no se puede definir, está mal la definición como un estado de bienestar continuo. No es así. Es la sensación de libertad, la sensación de autonomía, la sensación de satisfacción esencial, pero no de un estado de bienestar continuo. Entonces, está mal definido por parte de la Organización Mundial de la salud y la salud mental. ¿Qué relación considera usted que existe entre la salud psicológica y la salud física, por ejemplo? Sí, de hecho la salud psicológica también es física, por eso yo quisiera proponer que no se distinguiera entre salud psicológica y salud física. Salud corporal es un poco mejor decir que salud física. La salud corporal en esta perspectiva es parte de la salud psicológica. Es decir, la salud psicológica es lo que correspondería a la salud integral. Esta separación entre mente y cuerpo consideramos que ha sido equivocada a lo largo de la historia, y entonces si la persona se siente libre, si se siente satisfecha con lo que está viviendo, pues es porque no tiene dolencias corporales, porque no tiene algunas amenazas de esa naturaleza. Entonces la salud corporal está integrada en la salud psicológica, pero también lo que sí estamos viendo es que las personas que no tienen salud psicológica es porque tienen conflictos emocionales o porque no han podido organizar suficientemente ciertos sentimientos, ciertas emociones que se van a traducir en malestares corporales, que es una de las formas más básicas de la expresión de las emociones, es la expresión corporal, que tiene 3 dimensiones, tiene 3 incisos. El inciso visceral, que sería el latido del corazón, la secreción de jugos gástricos, de las hormonas, todo esto es la parte visceral de las emociones. Luego la tonal postural, que es la tensión
la forma en que caminas, en que te sientas, en que haces expresiones faciales, usas las manos, etcétera. Todo eso es tonal corporal. Y el inciso C son las enfermedades o la salud. Es decir, corporal. La risa, la satisfacción, el entusiasmo genera una serie de procesos hormonales que benefician el bienestar también de los órganos del cuerpo. En cambio, el enojo, el resentimiento, la falta de capacidad de expresión, la inhibición, la rigidez, van a dañar a los órganos humanos. Entonces, las emociones que son la base de la vida psicológica, son corporales y tienen una función para bien o para mal en las funciones corporales. Usted nos ha estado mencionando un poco sobre esto, pero para profundizar un poco más, ¿cómo se podría describir a rasgos generales a una persona con desequilibrio en su salud psicológica, por ejemplo? Sí, le llamamos, hay dos niveles de enfermedad psicológica. No le llamaremos tanto desequilibrio, sino enfermedad. Porque la salud psicológica también implica algo de desequilibrio para tener motivación. Si no fuera por cierto desequilibrio, pues no habría motivación para hacer cosas nuevas. Entonces, la preocupación en ciertos grados es salud psicológica. El problema de la enfermedad psicológica es cuando la persona se atora, ya no siente que no puede. Y entonces eso se traduce en 4 características de la enfermedad psicológica. Una es la compulsión, la compulsión por consumir cosas, por hacer cosas, por comer, por tomar, por fumar, por consumir drogas, por comprar, por estar mucho tiempo en el Nintendo, en el Xbox, o en el Facebook, o en el WhatsApp, Candy Crush. Todos estos son las famosas adicciones. El segundo es la irritabilidad y la agresividad, el goce morboso, enfermizo, por hacer sufrir a otros, por frustrarlos. El tercer elemento de la enfermedad psicológica es la rigidez. El tener un solo punto de vista, el no escuchar otros puntos de vista, tener dificultad para entender el punto de vista de los otros. Y el cuarto factor es la evasión. El cuarto característica de la enfermedad psicológica es que la persona se aleja, se va, no quiere saber, no quiere escuchar, ¿no? Eso es, se cambia de trabajo, se cambia de pareja, se cambia porque no quiere afrontar, tiene dificultad para afrontar. Entonces, cuando se plantea, estos 4 elementos son la enfermedad psicológica, y esto viene por la existencia de emociones encontradas que no tienen en la capacidad de la persona y de su situación social y circunstancial, no tienen la capacidad de fluir, de ir hacia una síntesis, hacia una superación de ese conflicto emocional que tiene, querer y no saber qué hacer. Y cuando eso se prolonga, la soledad también si se prolonga, son bases de la enfermedad psicológica. Doctor, para finalizar este apartado acerca del concepto, ¿considera que este concepto de salud psicológica es universal o que en todos los países se aplica una definición acorde a su entorno tanto social como cultural? Sí, en todos los países puede variar un poco el grado en que las culturas ayudan o no al afrontamiento. Por ejemplo, el caso de Japón, sabemos que la cultura es muy comunitaria, hay mucha inhibición para expresar, se tiene mucho miedo a lo que los demás van a decir, pero al mismo tiempo la cultura procura el bienestar de cada persona. Entonces, eso hizo, por ejemplo, que en Japón hubiera una buena cantidad de suicidios que ahora lo están tratando de resolver, ¿no? Y así, esto que estamos viendo es desde México, desde América Latina, para el mundo, un concepto alternativo de salud que aplica a todas las culturas, claro, con los matices y entendiendo la circunstancia y la dinámica de cada cultura, porque no hay que tratar de esquematizar, pero sí sabemos que, por ejemplo, la intimidad de la cercanía, que por ejemplo existe mucho más en América Latina que en Europa o en otros, incluso en Japón, en Asia, esa cercanía emocional es muy importante para la salud psicológica, y eso hace que América Latina, a pesar de que se está pareciendo más a los países anglosajones por la influencia y la presión de estos países, ha ido creciendo el número, por ejemplo, de suicidios y de depresión en América Latina, pero es mucho menor
nuestros índices de depresión y de suicidio comparados con los de los países anglosajones y asiáticos. Y Perú es el que tiene menos. Uno de los países con menos índice de suicidios es Perú. Habría que investigar por qué. Y hace un ratito también les iba a decir, entonces tenemos dos niveles de enfermedad psicológica, dos niveles generales, y cada uno con 5 subniveles. El nivel de neurosis, cuando la persona tiene estas 4 características que decía, ¿no? De que es compulsiva, que es agresiva, irritable, que es rígida y que es evasiva. Pero cuando esto se eleva mucho al quinto nivel, hay de 1 a 5, si el quinto nivel se prolonga en el tiempo, se pasa a otro nivel general, que es la psicosis, y que se conoce tradicionalmente como locura, cuando las personas tienen delirios, dan por hecho cosas que no tienen sustento, y desde el nivel 2 se empiezan con alucinaciones, en el nivel 3 ya más o menos la mitad del tiempo están en un mundo de delirios y alucinaciones, nivel 4 ya están en la gran mayoría del tiempo en las alucinaciones y delirios, como Don Quijote, y en el nivel 5 el delirio y la alucinación es tan grande que desconocen hasta su familia más cercana, como hijos o esposa o esposo o mamá, y eso es el nivel 5 de psicosis. Doctor Murueta, con relación al ejercicio, como profesionales de la salud psicológica, tanto en formación como egresados, ¿qué cualidades profesionales son esperadas en las y los psicólogos que brindan tratamiento terapéutico en función de la salud psicológica? Bueno, lo primero, si quieres ser profesional de la psicología, lo primero es que tú mismo, tú misma, tengas un grado de más del 60%, ilustrativamente dicho este número, de salud psicológica. Si tú no estás en 60% o más de salud psicológica, requieres primero ser atendido terapéuticamente para poder después ejercer la terapia o trabajar con la salud psicológica de otros. Si tú tienes más del 60% de salud psicológica y trabajas como en la salud psicológica de otros, eso beneficia a tu propia salud psicológica. Pero si no tienes el 60%, no. Entonces sería la primera característica, pues que tenga estas cualidades, estos criterios que decíamos, ¿no? Que tenga un grupo primario, que tenga amigos de confianza, que tenga aspiraciones, que esté haciendo pues, todo lo que les dije, ¿no? Hasta el cuidado del cuerpo, la generosidad, todo eso en un 60%, por lo menos. Y si no, pues hay que atenderlo y por ahí tenemos algunos instrumentos para medirlo. Y otras características, bueno, una capacidad muy importante pues es la de escucha para comprensiva, el entender, ¿no? La otra es la discreción, la confidencialidad. También es muy importante la capacidad de análisis para ver diferentes posibilidades, la capacidad lógica para ir encontrando y y el compromiso ético con las personas a las que se les va a ayudar, el respeto a su forma de pensar, a su forma cultural, a su idiosincrasia, a sus creencias. Y el otro elemento que tendríamos en particular que enfatizar en América Latina es ser conocedores de las culturas, de la historia, de las realidades de nuestros pueblos, porque si no los conoces, no sabes de su historia, no sabes de su cultura, pues es como si estuvieras totalmente al margen de comprender sus fenómenos psicológicos. Respecto a las últimas décadas, ¿cómo ha evolucionado la práctica ante la salud psicológica? Pues ha evolucionado porque han surgido modelos teóricos, se ha diversificado la psicoterapia y la salud psicológica muy rápidamente. Antes de la Edad Media había algunas cuestiones médicas pues simbolizadas con Hipócrates y con Galeno, Hipócrates en Grecia y después Galeno en Roma, pensando que muchos de los trastornos emocionales se debían a humores, decían, ¿no? Que estabas con mucho humor blanco, negro, amarillo, rojo, y de ahí se tomó hasta la fecha el concepto de humor, era un líquido, era una sustancia, y ahora ya es el estado de ánimo, ¿no? Heredado de Hipócrates y de Galeno. Luego en la Edad Media y aún desde la época antigua se pensaba que había como espíritus o demonios que se posesionaban de las personas y solamente se consideraba como alteración, como cuando lo que actualmente hablaríamos como psicosis. El enojo, el machismo, pues el desprecio, eso no se consideraba como enfermedad hasta muy recientemente.
Luego tenemos en el siglo XVIII Pinel y luego la psiquiatría, surge la psiquiatría y entonces eso que se consideraba como diabólico, embrujos, etcétera, se le da carácter de fenómeno natural, pero biológico. Entonces la psiquiatría contribuye en naturalizar el fenómeno, que ahora llamamos psicológico, pero lo enfoca desde un punto de vista biologicista. Y en el siglo XIX, bueno, hay el intermedio entre la psiquiatría y la psicología. Freud es un psiquiatra y él empieza a hacer trabajo psicológico. Entonces, él es el primer psicoterapeuta propiamente dicho, Freud. Hay antecesores que hay como preámbulos de eso, pero él es el que la ejerce inicialmente, ¿no? Como psicoterapia psicoanalítica. Entonces, la psicoterapia, si te das cuenta, tiene pues poco más de un siglo, un 140 años, perdón, menos de 140 años tiene la psicoterapia, entonces es muy joven. Y entonces Freud pues basa su psicoterapia en la interpretación del inconsciente, el sacar lo inconsciente. Empezó con la hipnosis y ahí encontró el inconsciente y la represión, y de ahí mucho de la tradición de la psicoterapia había sido eso del inconsciente y buscar lo inconsciente porque algo traías interno, como dicen, suéltalo ya, sácalo, no te contengas porque te hace daño. Y en parte tienen razón, pero todavía para la perspectiva de 2020 eso ya queda muy limitado. No deja de ser una contribución, pero ya queda muy limitado. Entonces, ya hay contribuciones, pues una rápida historia de la psicoterapia con el humanismo, el acompañamiento, la cercanía, ¿verdad? La Gestalt como reestructuración de la percepción de las cosas, ¿no? El poder cerrar círculos, la Gestalt pues ya es años 40, el humanismo desde los 30, ¿no? Luego ya viene la parte cognitiva y la parte conductual, que ya trabajan la parte cognitiva, el pensamiento, y la parte conductual, ya la interacción, ¿no? Y por ahí es muy importante dos autores que están un poquito, pues, soslayados, que son Lazarus y Wolpe, ¿no? Lazarus, porque él habla de la terapia multimodal, y él ya no dice solamente conducta, sino ya imaginación, relaciones sociales, interpersonales, medicamentos, todo ya, vamos a analizarlo todo y a ver cómo interactúa. Esa es una gran contribución de Lázaro, la terapia multimodal. Y en el caso de Wolpe, que es un conductista sudafricano con concepto de asertividad. Y por la parte de Ellis y Aaron Beck, la parte racional, que ahora después lo han juntado con una especie de eclecticismo cognitivo-conductual, ¿no? Que se junten. Y por otra parte viene la línea sistémica. A partir de la teoría de los sistemas de Bertalanffy, se les ocurre que a una serie de autores de la teoría sistémica, Bates y otros, Virginia Satir, que había que ver el conjunto, las interacciones, lo cual ya fue una contribución muy importante. Y se centró sobre todo en la familia y algunos en la comunidad. Y es más o menos eso ha evolucionado la terapia narrativa también, que es más reciente, ¿no? La idea de la narración, la forma en que está organizado el lenguaje, ¿no? Entonces hay muchas cosas. Y la terapia más reciente y la más potente, que es la terapia de la praxis, que es la que estamos haciendo nosotros, que ya es mucho más integradora, mucho más se centra en la realización de propósitos por parte de las personas, que es la característica esencial de la praxis es que puede dirigirse a propósitos inmediatos. Ninguna otra especie, más que la humana, se puede dirigir a propósitos inmediatos. Un perro, un delfín, un chimpancé, un pulpo no puede pensar en lo que va a ser el día siguiente o horas después. El único que puede planear esto es el ser humano, y esto es porque tiene capacidad de recuperar experiencias de otros y a través de esa compartir cosas se hacen significados que se transforman en semántica, y eso permite la técnica y la predicción. Entonces, centrado en esta perspectiva antropológica o de cuál es ontológica el ser humano, entonces estamos utilizando una psicoterapia mucho más poderosa y consideramos que estamos dando la mejor capacitación profesional en psicoterapia que existe en el mundo. Lo estamos dando en AMAPSI. Están ustedes invitadas a nuestros diplomados en línea. Claro que sí, muchas gracias, doctor. Actualmente, ¿qué profesionales descollan con nuevos estudios o investigaciones en el campo de la salud psicológica? Un poco lo que usted nos estaba mencionando. Pues estamos ahorita justamente iniciando un diplomado que pudiéramos decir que está en este sentido de la pregunta que me haces, porque están nuestros compañeros brasileños de psicología corporal, basados en Wilhelm Reich y Alexander Lowen, pero adaptado y planteado para América Latina y para las comunidades latinoamericanas, y ellos tienen un desarrollo
muy importante en salud psicológica. Luego está la psicoterapia de la praxis, que va a ser el segundo módulo de este diplomado, que se llama Psicología Corporal, Praxis y Psicopolítica de la Liberación. Y el tercer factor lo trabajan en la parte colectiva, social, compañeros de Colombia, de la Cátedra Libre Ignacio Martín Baró, Edgar Barrero. Los de Psicología Corporal son fundamentalmente Jaime Panerai y Grace Wanderley de Brasil, Marco Eduardo Murueta de México y Edgar Barrero de Colombia. Y eso yo considero que está ahorita en lo más adelantado que hay en un enfoque de salud psicológica. Muchas gracias, doctor. Ahora, sobre la percepción social de la salud psicológica en la actualidad, usted como profesional en psicología, ¿qué mención le haría a una persona que piensa o dice que ir al psicólogo es solamente para personas que se encuentran enfermas o que es, como comúnmente se le dice, cosa de locos? Pues es una idea antigua que viene de la psiquiatría. Los psiquiatras, como les decía hace un momento, estudiaban sobre todo las personas que entraban en psicosis y las personas que estaban en neurosis casi no las estudiaban, más bien no las estudiaban. El primero que empieza a estudiar las neurosis es Freud, a trabajar. Sí existía el concepto de neurosis antes de Freud, pero pues, se le consideraba como tan nervioso. Eso quiere decir neurosis, quiere decir estar nervioso. Y eso era neurosis, pero no se comprendía el fenómeno de la neurosis. Entonces, el primero que la trata de comprender es Freud y que por eso es el padre de la psicoterapia. Entonces, pues muchas personas confunden entre psiquiatría y psicología. Entonces piensan que el ir a un psicólogo es como ir a un manicomio, ¿no? A un psiquiátrico, donde tienes que estar encerrado porque ya no puedes autocontrolarte. Pero afortunadamente esto ha evolucionado, ya hay países como Francia o Argentina, sobre todo Argentina, que casi toda la población acude al psicólogo. Y en los demás países de América Latina, afortunadamente en los últimos 40 años, ha habido una mayor cultura social de la psicología que está creciendo y es una gran responsabilidad y una gran oportunidad para los psicólogos. Responsabilidad porque tenemos que responder profesionalmente con calidad de trabajo, con ética, a esta necesidad que la gente tiene y ahora con la pandemia se enfatizó el fenómeno psicológico. Entonces es una oportunidad para los psicólogos de hacer notar su contribución a la comunidad y que desgraciadamente los gobiernos todavía centraron la atención psicológica en los psiquiatras. Entonces los psiquiatras pues dijeron algunas cosas generales, pero no tienen la formación, las capacidades, la perspectiva que podemos tener los psicólogos para organizar los fenómenos psicológicos en circunstancias de emergencia o especiales como esto de la pandemia, ¿no? Entonces, eso que me preguntas, pues está en las personas que están todavía confundiendo psiquiatría con la psicología, pero te podría decir que eso es cada vez menos. Ya mucha gente está entendiendo que es conveniente, que es favorable. Sobre todo el sexo femenino lo entiende más, el sexo masculino se resiste un poquito más, pero el sexo femenino ya entiende muy bien que necesitan apoyo psicológico y que hay que profesionales especializados en comprender el fenómeno humano. Todavía hubo hace un tiempo, unos 4 o 5 años, que un arquitecto me dijo, yo no creo en la psicología. Y yo le dije, pues yo no creo en la arquitectura. ¿Sí? O sea, la psicología es como cualquier otra disciplina. Entonces, hay personas es que luego dicen, me vas a psicologiar, como si la psicología fuera una especie de manipulación, ¿no? No, la psicología es una ciencia como cualquier otra y tiene sus límites, ¿no? No porque un médico intervenga ante un caso de cáncer lo va a resolver. Tiene el mayor conocimiento para atenderlo, pero igual la persona pudiera llegar a morir. Igual podríamos decir de los psicólogos, tenemos muchos conocimientos, muchas técnicas y muchas posibilidades, pero no somos magos, no andamos psicologiando a nadie, sino andamos ofreciéndoles con ética conocimientos y experiencias que hemos acumulado pues, a lo largo de miles de años y particularmente en las investigaciones y conceptos que hemos desarrollado en América Latina en estos últimos decenios. Y América Latina, yo creo que con esto que estamos haciendo va a descollar, como decían ustedes, en la psicología a nivel mundial, por esto que estamos construyendo y que los anglosajones, por la estructura cultural, la estructura conceptual que tienen limitaciones para ver cosas que los latinoamericanos sí estamos logrando ver.
Aunado al punto anterior que usted nos mencionaba sobre la pandemia, desde su perspectiva, ¿de qué formas va a afectar el COVID, la pandemia del COVID, a la salud psicológica de las personas? No, pues le afecta muchísimo, ¿no? Simplemente desde la información, ¿no? El conteo de muertos y de contagiados, ¿no? Nada más por estar viendo eso, aunque fuera en otro país, que todos los días te estuvieran diciendo, ¿no? Cuántos muertos, cuántos contagiados, eso pues, que es la sensación de la muerte, la presencia de la muerte es necrófilo, como diría Erich Fromm. Pero aparte, pues el confinamiento, el temor a contagiarte, el personal de salud desgastado, ¿no? Nosotros hemos estado atendiendo a personal de salud que es el más impactado por todo esto, desde el punto de vista psicológico, los familiares, por supuesto, de los fallecidos. Hay le llamé yo un multishock, un impacto simultáneo de muchas cosas, ¿no? De quedarte con incertidumbre económica, de perder el empleo, o aunque lo tengas, pues no hay ingresos porque no hay clientela, perdón. Entonces, es un multishock y por eso yo estaba estimando que en este proceso, si tenemos 10 niveles de enfermedad psicológica, ¿no? Neurosis 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, quien estuviera en neurosis 3 por el confinamiento, muy probablemente pasaría a neurosis 4 o 5. Quien estuviera en neurosis 5, por lo que está pasando con la pandemia, podría pasar a tener psicosis 1 o 2. ¿Sí? Por lo menos alrededor de 2 grados, entre 1 y 2 grados de mayor problemática psicológica van a depender de la pandemia, ¿no? Entonces alguien que no estaba con alucinaciones podría empezar a tener alucinaciones. Y sí se ha visto crecer la violencia intrafamiliar, la rigidez, el temor, pero también hay que ver que hay fuerzas positivas. Hay mayor sensibilidad en la comunidad, hay mayor tendencia a información, menos apatía. Entonces eso, hay más, ahora mucha gente se conecta por estos medios que antes de la pandemia era casi imposible, y aunque ya existía, el Zoom existía, y nosotros lo empezamos a usar hace como 2 años, pero les decía yo a mis alumnos, hoy vamos a conectarnos por Zoom, y no podían, ni sabían, ni nada. Y ahora ya con la pandemia, pues ya todo el mundo está conectado por Zoom. Lo único es que el Zoom es una maravilla, pero no nos permite un contacto visual, como nos permite, ¿no? Y menos, pues así saludarnos de mano, de abrazo, etcétera. Pero mucho el contacto visual. Y el contacto es una de las bases de la salud psicológica. La esencia del ser humano es el compartir vivencias. Y de las cosas más importantes para compartir es el contacto visual. Es donde la gente se entiende. Y desde luego los otros tipos de contacto corporal, ¿no? El abrazo, hasta la vida sexual, obviamente. Entonces, en la medida en que hay este confinamiento, se reduce el contacto visual con la diversidad. Tienes contacto pues, con los más inmediatos, pero ya no puedes salir pues, tan fácilmente a un paseo, una fiesta, una reunión. Está faltando eso y eso crea ansiedad. Problema de la ansiedad, una tensión, una sensación de que algo, una incomodidad, y eso puede traducirse en los 4 elementos que mencionábamos, ¿no? Compulsión, comer más, ¿no? Irritabilidad y agresividad, rigidez y evasión, ¿no? Depresión. Entonces sí, está afectando bastante. Por eso los profesionales de la salud psicológica tendríamos que estar más coordinados de lo que estamos, mucho más de lo que estamos, para afrontar, y los gobiernos tendrían que tener mayor apertura y sensibilidad para el gremio de los psicólogos, que no se está teniendo en general. Creo que solamente en Brasil, un poco más, pero en general los psicólogos estamos todavía muy al margen, ¿no? de la opinión pública. Complementando esto que nos mencionaba, ¿cuáles van a ser los retos de los profesionales de la psicología, de la salud psicológica a raíz de la pandemia? Sobre todo, un reto que tenemos es empezar a organizar el triage psicológico. No sé si ustedes hayan ya pensado en ese concepto, pero los médicos, es un concepto médico, pero que tendríamos que incorporar en la psicología, que es la jerarquización y clasificación de las necesidades en una situación de emergencia. Entonces, ¿a quién es la persona que más hay que atender y qué protocolo hay que aplicarle? Y, por ejemplo, podríamos decir que nuestro primer, donde podríamos enfocarnos es en el personal de salud, los médicos, las enfermeras
incluso el personal de limpieza de los hospitales, ¿no? El segundo, fíjense, como dicen los aviones, primero lo que atienden, ¿no? El segundo serían los contagiados, cómo vamos a trabajar con los contagiados, y las personas, los familiares, ¿sí? Después tendríamos ya las personas que se quedaron sin trabajo. Y también hay más o menos a la par las personas que requieren estar encerrados en lugares muy pequeños, ¿no? En el tercer o cuarto piso de un edificio o más, y que no pueden salir, ¿no? Entonces tendríamos que hacer ese triage psicológico y tener protocolos de intervención y coordinación de cómo los psicólogos pudiéramos, los estudiantes, los profesionales, organizarnos para atender ese triage psicológico. O sea, ¿quiénes van a atender a los médicos? ¿Quiénes a las enfermeras? ¿Quiénes al personal? ¿Quiénes a los familiares? ¿Quiénes a los enfermos, ¿no? A los que les dijeron, sabes que tienes síntomas y además has dado positivo en COVID-19, ¿no? Entonces, ¿qué protocolo de intervención psicológica hay, ¿no? Entonces, tenemos en AMAPSI, nos estamos desarrollando protocolos para todo eso. Claro, no tenemos ese triage, ese hay que construirlo. Esto que yo le estoy diciendo es un esbozo de ese triage, pero habría que hacerlo mucho más documentado, no lo hemos hecho documentado. ¿Cuál es la jerarquía y por qué? ¿Qué prioridad? Y luego qué protocolos se tienen que aplicar. Entonces, ese es el reto y hacernos oír por los gobiernos porque no nos hacen mucho caso todavía. Para lo cual se requiere mayor unidad y mayor integración gremial de los psicólogos a nivel de cada país y a nivel latinoamericano y mundial. Con respecto a algunas recomendaciones que usted nos pueda brindar, ¿qué ejercicios terapéuticos respecto a la salud psicológica son recomendables para la población estudiantil? Pues hay muchos ejercicios terapéuticos. Nosotros tenemos unos ejercicios terapéuticos propiamente hechos que son documentos de una hoja de frases incompletas que hacen que la persona genere ciertas emociones, ciertas reflexiones que están calculadas por parte nuestra, ¿no? Y por ejemplo, tenemos el primer ejercicio que le llamamos psicoterapia de apoyo. Son 7, 8 preguntas. La última siempre es de, este ejercicio me hizo sentir y por qué, para valorar qué pasó, ¿no? Cómo lo procesó en términos generales. Pero, por ejemplo, la primera pregunta es, ¿cuáles son mis cualidades? Mis 5 cualidades principales. El reconocer, el hecho de escribirlas. La gente tiene cierta dificultad, pero es necesario. Y cuando las escribes, entre que te consolidas tu identidad y tu autoestima y te comprometes con eso. Hay gente que tiene dificultad y en el consultorio le decimos, es que no sé cuáles son mis cualidades. Y les digo, ¿eres sincero o eres mentiroso? No, pues no, soy más sincero. Por favor, escríbelo, ¿no? Entonces, ya se hace sincero y así, ¿no? Eres trabajador, eres flojo. Lo que ya intuyo o ya sé por la entrevista que va a ser positivo, no lo voy a exponer a que diga algo negativo. Solamente que reconozca las cosas positivas. Igual lo que más le gusta corporalmente. Una cosa que dicen, no me gustó todo, no, algo que más te guste. Una de las cosas que hay que aprender es a priorizar, a jerarquizar. Tercero, ¿cuál ha sido la mejor época de mi vida y por qué? Y de eso que ha sido la mejor época de tu vida, pues cómo lo vas a proyectar sobre el presente si es que no está en el presente, o cómo lo vas a desarrollar si es que está en el presente. Entonces, valorar las cosas mejores que ha tenido la vida. La cuarta, las capacidades o habilidades, ¿no? Para sentirlas, tener la sensación de poder hacer, ¿no? La quinta, la siguiente pregunta es, las 3 cosas que me han salido bien, para valorar y eso te genera una energía para hacer nuevas cosas. La sexta es las personas que más quiero, para declarar el amor y la importancia que tienen para nosotros otras personas y que eso nos compromete también. La siguiente es quiénes son las personas que más me han querido, para también sentirse cobijado y vinculado con otras personas. Es muy interesante. Y esto se profundiza en consultorio, pero ya con el hecho de que responden las preguntas hay un proceso, ¿no? El ejercicio 2 es sobre autoconsentimiento, bueno, gustos, autoconsentimiento y priorización. Te los voy a decir muy rápido, ¿no? ¿Cuáles son las actividades las personas con las que más me gusta charlar? 3 personas, 3 actividades que más me gusta realizar, 3 temas que más me interesan, 3 comidas que me gustan más, 3 canciones que me gustan más, 3 películas que más me han gustado, 3 lugares que más me gustan y la pregunta de evaluación, ¿no? Y sobre eso se profundiza y se trabaja. El tercero es, ¿qué le pediría yo al mago de Aladino que si se me apareciera? 3 deseos, ¿no? Aspiraciones.
Dinero, salud y amor, dicen los más apáticos. Bueno, ¿y para qué quieres dinero? Tienes ya 10,000 millones. Pues es que quiero viajar. Ah, ¿quieres viajar? Pues organicemos un viaje, aunque sea cercano, muy cercano. Pero eso es tu vocación. O le quieres ayudar a tu mamá. O salen cosas muy interesantes. Y eso después dice qué quiero en mi vida, qué quiero en los próximos 6 meses y qué puedo hacer ahora ya. Los propósitos inmediatos. ¿Con quién lo puedo compartir? ¿En qué me puedo divertir? ¿Con quién puedo compartir las diversiones? Ese es el tercero. El cuarto es control de emociones, que no se los voy a contar, pero es, bueno, sí, muy rápidamente. Me gustaría no enojarme cuando, y la siguiente, la dos, en lugar de enojarme puedo hacer lo siguiente. Puedo reconocer, no me gustaría cambiar tales sentimientos, me gustaría reconocer que hay personas que piensan distinto, pero que respeto, dos personas que hacen las cosas muy bien, me gustaría vencer el miedo quisiera tener más cuidado ¿no? El siguiente ejercicio es el 5, es involucramiento social, ¿no? Personas que me gustaría conocer y conversar con ellas, me gustaría ayudar a tal persona, me gustaría poner estos límites, me gustaría, me gustaría luchar por tal cosa, lo que quiera la persona, ¿no? Me gustaría, admiro de mi país o de 3 personajes de la historia que quiero, que admiro, tres cosas que me gustan de mi país, los seres humanos tienen derecho a 3 cosas, todos los seres humanos, el medio ambiente, yo propondría para el medio ambiente tal cosa, y este es involucramiento social. Y el sexto es de exploración, ¿no? Una comida que no he comido y me gustaría probar, un lugar que no he conocido y me gustaría conocer, y así una serie de cosas, ¿no? Y así tenemos muchos más ejercicios. Pero por lo menos esos podrían hacer los estudiantes, y si a ustedes les interesa, pues me los piden. Probablemente la doctora Dora Patricia Celis ya los tenga, pero si no me los piden por correo y se los mando. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. Como estudiantes en formación de psicología, ¿qué ejercicios de autocuidado podríamos incluir nosotros en nuestra rutina diaria? Tenemos otro ejercicio que tiene que ver con esto que me preguntas, que se llama salud psicológica y distribución del tiempo. Entonces, lo que ahí estamos poniendo es mínimos y máximos de lo que es necesario hacer cada día. Entonces, ¿cuánto tiempo dormir como mínimo? ¿Cuánto tiempo máximo? ¿No? Mínimo 6 horas, máximo 9 horas. Quien duerme más de 9 horas en promedio al día está deprimido. ¿Sí? Y quien duerme menos de 6 horas va a estar desgastado. Salvo personas de más de 70 años que tienden a dormir menos. ¿Cuánto tiempo debo trabajar? ¿14 horas? No, es mucho. Máximo 9 horas. Mínimo 0 horas, no, es demasiado poco. Encontramos entre 2 y 9 horas. ¿Y cuánto tiempo debo descansar? Pues 20 minutos cada 2 horas, ¿sí? Y un día a la semana por lo menos. De hacer cosas que no sean rutinarias, ¿no? ¿Cuánto tiempo debo jugar? ¿Cuánto tiempo debo charlar? Y así tenemos mínimos y máximos y también se los puedo enviar, y pues esa es una forma inmediata. Si conversas, si juegas, entras también en vinculación y eso hace que te sientas mejor. Entonces tenemos ya establecido la distribución del tiempo, ¿no? Y otra cosa muy importante para la autoestima y la salud psicológica es el ser útil. Entonces, eso ocurre sobre todo con las personas mayores y a veces con los niños y los jóvenes. Hay que ayudarle a todas las personas a sentirse útiles. Las personas que no son útiles tienden a la depresión. La clave, la esencia, el núcleo duro de la autoestima es la sensación de ser útil, de ser responsable, pero sobre todo de ser útil. Como profesionales en el ejercicio de la psicología, ¿cuáles serían las normas de autocuidado? Pues tener los criterios de salud psicológica, ¿no? Cuidar tu grupo primario, tener amistades, estar avanzando hacia tus aspiraciones, el tener espacios de diversión, de descanso, el de convivencia, de cercanía, ¿verdad? Y sería muy, muy importante el sentido de comunidad. Sentir que no solamente debes actuar o tener actividades para una especie de beneficio inmediato personal o de la familia, sino sentir que la comunidad es parte de ti. Y la persona que lo logra haciendo cosas para la comunidad, pues entra en otro nivel de salud psicológica. Por eso aquí en México, en la época prehispánica, los pueblos originarios en náhuatl tenían una palabra que era el tequio. El tequio
era Tequio, decían ellos, Tequio decimos ahora, es el trabajo voluntario para la comunidad. Y nosotros estamos proponiendo que el último domingo de agosto, por lo menos, sea el día del Tequio, que todos hagamos algo por nuestra comunidad, porque al hacer algo te involucras afectivamente con eso que estás cuidando. Si cuidas a la comunidad, entonces eso te involucra efectivamente con la comunidad y ese es el antídoto contra la corrupción y es la base de la salud psicológica. Cuidar a tu pareja, a tu familia, a tus hijos, a tus amistades, hay que cuidarlos, porque en esa vinculación afectiva está mucho de la salud psicológica. ¿Sí? Fue un gusto, doctor Murueta, para nosotras conversar con usted. Un placer haber tenido esta colaboración de un profesional tan reconocido a nivel internacional como lo es usted, creador de su propia teoría psicológica, esta teoría de la praxis. Y por ello, en nombre de la comunidad estudiantil, le agradecemos este espacio tan provechoso y todos estos aportes y toda la información tan excelente que usted nos compartió el día de hoy, que estamos seguras va a llegar a cambiar las vidas de los oyentes y también de toda la población en general de la comunidad educativa de la Universidad Autónoma de Centroamérica. Muchas gracias, María Jesús y Jimena, por esta entrevista y espero que sí, como dice, sea útil para otras personas, espero que les sea de interés y pues hasta la próxima y estamos cuando quieran, continuamos la charla. Muchísimas gracias, doctor. Que estén bien, hasta luego. Saludos a Dorita. Gracias, hasta luego.